Buen día, bienvenidos a una clase de administración financiera. El tema a tratar el día de hoy es el riesgo, con los siguientes integrantes: Cristian Bonilla, Elsa Guanoquiza, Valeria Ipiales. A continuación, mi compañera. El riesgo es la medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión. En un sentido más formal, el grado de variación de los rendimientos relacionados con un activo específico. Riesgo financiero se define como la probabilidad de que ocurra algún evento con consecuencias financieras negativas para la organización. Clasificación de riesgos financieros: riesgo cuantificable y riesgo no cuantificable. Riesgo cuantificable son aquellos que se calculan basándose en criterios objetivos que puedan expresarse fácilmente en términos monetarios, mientras que el riesgo no cuantificable, cuya valoración es un tanto más relativa y dependerá de los criterios aplicados en cada entidad. Clasificación del riesgo cuantificable: riesgo de mercado, riesgo de crédito. Riesgo de mercado hace referencia al cambio en el valor de instrumentos financieros como acciones, bonos, derivados. Riesgo de crédito deriva de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Clasificación del riesgo no cuantificable. Se clasifica en riesgo de liquidez, riesgo legal y riesgo operativo. Riesgo de liquidez es la posibilidad de que no podamos deshacer una inversión en el momento que lo necesitemos, en el caso de poder hacerlo sea a unos precios peor de lo esperado. Riesgo legal. El riesgo legal se presenta como la probabilidad de producirse pérdidas porque bien las actividades de la empresa no están conformes con la legislación y la normativa vigente, o porque la contraparte no tiene la autoridad legal para realizar una transacción. Riesgo operativo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallos o por insuficiencias de procesos, ya sea en estas personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos. Preferencias del riesgo. Se clasifican en tres: aversión al riesgo, neutralidad ante el riesgo, buscador del riesgo. Aversión al riesgo es la actitud del inversionista que exige un rendimiento mayor como compensación por el incremento del riesgo. Neutralidad ante el riesgo. Actitud del inversionista cuando elige una inversión con rendimiento más alto sin considerar el riesgo. Buscador del riesgo. Actitud de los inversionistas que prefieren las inversiones con el mayor riesgo, incluso si éstas tienen rendimientos esperados bajos. ¿Cómo se puede reducir el riesgo financiero? Mediante la diversificación. La diversificación es básicamente conseguir que los componentes del portafolio de inversión no suban o bajen a la vez ni con la misma fuerza. Bueno, aquí tenemos una fórmula para realizar el cálculo del índice de riesgo. La fórmula se calcula el índice de riesgo financiero es igual a la deuda a mediano y largo plazo sobre el ahorro bruto por 100. También vamos a ver lo que es el riesgo de un solo activo. El riesgo de un solo activo que tendría un activo si fuera el único que posee una empresa se mide a través de la variabilidad de los rendimientos esperados de dicho activo. Evaluación del riesgo. La noción de que el riesgo esté relacionado con la incertidumbre es intuitiva. Cuanto mayor es la incertidumbre acerca de cómo se desempeñará una
más riesgoso es esa inversión. Análisis de sensibilidad. El intervalo se obtiene restando el rendimiento asociado con el resultado pesimista del rendimiento asociado con el resultado optimista. Cuanto mayor sea el intervalo, mayor es la variación o riesgo que tiene el activo. Ejemplo, bueno, aquí les presentamos un ejemplo en el cual donde podrán calcular el nivel del riesgo financiero. Bueno, aquí es Norman Company, un fabricante de equipo de golf por pedido, desea elegir la mejor de dos inversiones, A y B. Cada una requiere un desembolso inicial de 10,000 y la tasa de rendimiento anual más probable es del 15% para cada inversión. La administración ha realizado cálculos optimistas y pesimistas de los rendimientos relacionados con cada una. La tabla 8.2 presenta los tres cálculos para cada activo, junto con su intervalo. El activo a parecer ser menos riesgoso que el activo B. Su intervalo del 4% es menor que el intervalo del 16% del activo B. El administrador que toma las decisiones y tiene aversión al riesgo prefiere del activo A en vez del activo B, porque el primero ofrece el mismo rendimiento más probable que el activo B con menor riesgo. Bueno, en esta tabla podemos ver, sacamos todos los datos que nos da en el enunciado anterior. Distribuciones de probabilidad. Permite obtener un conocimiento más cuantitativo del riesgo de un activo. La probabilidad de un resultado determinado es su posibilidad de ocurrencia. Se espera que un resultado con el 80% de probabilidad aconteciera el 8 de cada 10 veces. Un resultado con una probabilidad del 100% ocurrirá con toda seguridad. Los resultados con una probabilidad de 0 nunca ocurrirán. Medición del riesgo. Además de considerar el intervalo de rendimiento, es que puede generar una inversión. El riesgo de un activo se puede medir cuantitativamente usando datos estadísticos. La medición estadística más común, usada para describir el riesgo de una inversión de su desviación estándar. Desviación estándar. La desviación estándar está representada con K. Mide la dispersión del rendimiento de una inversión alrededor del rendimiento esperado. El rendimiento esperado es el rendimiento promedio que se espera que produzca una inversión con el tiempo. Para que una inversión que tiene rendimientos posibles diferentes, el rendimiento espere se calcula de la siguiente fórmula. A continuación tenemos una fórmula que es de la desviación estándar. K, que representa el rendimiento estimado. PK es la probabilidad de que ocurra. N son los números de resultados considerados. Coeficiente de variación. Es una medida de dispersión relativa que resulta útil para comparar los riesgos de un activo con diferentes rendimientos esperados. La fórmula es coeficiente de variación igual a desviación estándar sobre media aritmética por el 100%. Esta nos dice que es una medida de dispersión relativa que resulta útil para comparar los riesgos de los activos con diferentes rendimientos esperados.
A continuación, un ejemplo. Se va a comprar la dispersión de los precios anuales de las acciones que se venden a menos de $10 y la dispersión en los precios aquellos que se venden por arriba de $60. El precio medio de las acciones que se venden a menos $10 es equivalente a 5,25 y la desviación estándar es de 1,52. El precio medio de las acciones que se negocian más desde $60 es equivalente al 92,50 y su desviación estándar es de 5,28. A continuación tenemos un cuadro donde podemos observar el cálculo correspondiente. Se observa que las acciones a menos de $10 tienen una dispersión mayor relativa en comparación con las que se puede observar con las inversiones de $60. A continuación, mi compañera. Riesgo de portafolio. El riesgo de portafolio de inversión es la posibilidad que tiene uno de no lograr sus objetivos. Existe un número de factores que contribuyen a esto y mientras estés dispuesto a minimizarlos, nunca serás capaz de eliminarlos completamente. Rendimiento del portafolio y desviación estándar. El rendimiento de un portafolio es un promedio ponderado de los rendimientos de los activos individuales con los cuales se integra. Podemos usar la ecuación 8.5 para calcular el rendimiento de KP del portafolio. Aquí podemos ver una fórmula en donde W significa la proporción del valor total en dólares del portafolio, representada por el activo, K que significa rendimiento del activo. Correlación, diversificación, riesgo y rendimiento. En general, cuanto más baja es la correlación entre los rendimientos de los activos, mayor es la reducción del riesgo que los inversionistas pueden lograr con la diversificación. También se puede decir que el riesgo se clasifica en riesgo diversificable y riesgo no diversificable. ¿Qué es el riesgo diversificable? Porción del riesgo de un activo que se atribuye a causas fortuitas específicas de la empresa. Se puede eliminar a través de la diversificación, se denomina también riesgo no sistemático. El riesgo no diversificable, porción relevante del riesgo de un activo atribuible a factores del mercado que afectan a todas las empresas. No se puede eliminar a través de la diversificación, se denomina también riesgo sistemático. El modelo MPAC, el modelo de fijación de precios de activo de capital, relaciona el riesgo no diversificable y los rendimientos esperados. Analizaremos el modelo en 5 secciones. La primera se refiere al coeficiente beta, que es una medida de riesgo no diversificable. La segunda sección presenta la ecuación del modelo mismo. Y la tercera describe la gráfica, la relación entre el riesgo y el rendimiento. La cuarta sección analiza los efectos de los cambios en las expectativas inflacionarias y las adversiones en la relación entre el riesgo y el rendimiento. La última sección ofrece algunos comentarios sobre el MPAC. El coeficiente beta, medida relativa del riesgo no diversificable, un índice del grado de movimiento del rendimiento de un activo en respuesta a un cambio en el rendimiento del mercado. Bueno, aquí podemos ver la fórmula del beta para calcular el coeficiente de beta.
Bueno, en esta parte, en la tabla 8.3, podemos ver el coeficiente beta de las acciones seleccionadas. Los coeficientes betas de los portafolios se interpretan de la misma manera que los coeficientes beta de los activos individuales. Indica el grado de sensibilidad del rendimiento del portafolio a los cambios en el rendimiento del mercado. Por ejemplo, cuando el rendimiento del mercado aumenta un 10%, un portafolio con un coeficiente beta del 0.75 experimentará un aumento del 7.5% en su rendimiento. Un portafolio con un coeficiente beta de 1.25 experimentará un aumento del 12.5% en su rendimiento. Es evidente que un portafolio que contiene principalmente activos con coeficiente beta bajos tendrá un coeficiente beta bajo, y uno que contiene principalmente activos con coeficiente beta altos tendrá un coeficiente beta alto. Muchas gracias por su atención y le esperamos en la próxima.